Buenas, interesante artículo que me he encontrado sobre la PlayStation 5 digital y es interesante por muchísimas cosas que me gustaría comentar en este vídeo y que no se han comentado de hecho apenas durante estas últimas semanas y la verdad me extraña muchísimo porque, ¿qué os digo yo? Por ejemplo, la Xbox Series S. Cuando anuncian la videoconsola, anuncian su precio, sus especificaciones y todo eso, ha dado muchísimo que hablar, para lo bueno y para lo malo, que si el almacenamiento, que si el Game Pass, que si el xCloud, que si no sé qué, no sé cuánto, ha dado para muchísimas cosas. Ha tenido infinidad de artículos, ha tenido infinidad de vídeos, ha tenido muchos análisis, ha tenido de todo. Pero es curioso, la PlayStation 5 digital apenas ha dado que hablar. Y alguno dirá, pero es que la PlayStation 5 digital apenas cambia, solo es una con lector y otra sin lector, sí. Pero es que eso en la marca Sony es muy diferente a la marca Microsoft, por lo que te ofrece una y por lo que te ofrece otra. Es algo tan diferencial que me extraña que todavía no se hayan hecho análisis al respecto de esta videoconsola, que me parece interesante, insisto. Yo alguna vez he dejado caer aquí alguna que otra pequeña cosita sobre la consola, mi opinión personal sobre ella, y bueno, pues aquí tenemos al analista Michael Patcher que dice que esta consola podría ser un auténtico fracaso. De hecho, lo que dice exactamente es que Sony la ha pifiado con la edición digital de PlayStation 5, asegura Michael Patcher, el analista de la industria del videojuego. Dice que Sony perderá dinero por cada PlayStation 5 digital que venderá. Además, cree que venderán menos consolas de este modelo. Bueno, a ver, Michael Patcher, para poneros en situación, con este hombre, es como el hobby consolas de los analistas. Es decir, habla y bueno, si cuela, cuela. Hace tiempo dijo algo así como que Nintendo Switch, si no salía alrededor de esos 100 y pico, 200 euros de tope, la consola iba a ser un fracaso, que no iba a vender, que Nintendo iba a tener muchas pérdidas, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues Nintendo Switch, una de las consolas más exitosas de todos los tiempos en cuanto a número de consolas en el tiempo que lleva vendidas. Es impresionante lo que está haciendo Nintendo Switch. Este hombre bendijo a Nintendo con esas declaraciones, los dejó, pero vamos, lo más alto, puso a Nintendo lo más alto que hay en el mundo y en fin, después de aquello, digamos que este hombre perdió un poco de credibilidad. No se trata de descalificar a este hombre ya de por vida por todo eso, pero hombre, la última vez que hizo una gran declaración de este tipo acabó haciendo que Nintendo tuviera una de sus consolas más exitosas de todos los tiempos, si no quizá la que más, de aquí a un par de años. Pero bueno, lo que dice realmente es interesante, da una serie de datos que él como analista supongo que tendrá acceso a ellos si ha querido contárnoslos a todo el mundo y me parece interesante también debatir sobre ello, ¿de acuerdo? Lo primero que dice, ojo, Sony perdería dinero con cada PlayStation 5 digital vendida. Creo que Sony la ha pifiado con esto, dice Michael Patcher refiriéndose a la PlayStation 5 Digital Edition y continúa. Hasta donde sabemos el coste de producción de PlayStation 5, esto es algo que no habíamos leído mucho, es de 450 euros. Supongo que esto, la entrevista esta la habrán traducido de lo que dicen dólares a euros. Entiendo que lo han hecho así porque los precios son lo mismo, haciendo el cambio de moneda, básicamente. Es de 450 euros, por lo que con la versión de 500 euros se alcanza el punto de equilibrio, perdiendo más o menos 40 euros en la versión digital. Una unidad de disco no vale tanto. Vale, esto sí es verdad que dio que hablar en su momento, es decir, cuando te anuncian que es la misma consola básicamente, pero perdiendo la unidad óptica para leer lo que son los Blu-ray, pues hombre, aquí ya uno decía, ¿y esos 100 euros de diferencia? Es que no termino yo de ver dónde está eso, no sé, porque es que la diferencia es demasiada. La duda era si se habían columpiado con el precio principal de PlayStation 5 o si estaban vendiendo a pérdidas, que era una de las cosas que más se tenían en consideración. Yo personalmente creo que la PlayStation 5 con lector es cara. Para lo que te está ofreciendo la videoconsola es cara. Que los costes de producción sean 450 euros, pues yo no sé realmente cuántas cosas inútiles han podido poner en esa consola o cuántas cosas tecnológicamente han querido poner ahí para forzar a la videoconsola a moverse de una forma o de otra. Eso yo no lo sé. No nos lo han explicado, no lo sabemos a día de hoy, con lo cual poco diagnóstico podemos hacer del precio de coste de producción que tiene la videoconsola. Si es excesivo, si tiene componentes chorras como en la PlayStation 3, acordaros que también era carísima y todo eso, y luego al final empezaron a bajarla de precio porque si no veían que eso no arrancaba. Con PlayStation 5, pues lo dicho, vale 450 euros el coste de producción, según dice este analista. Y bueno, pues están vendiendo
a 500 pavos la consola. Tendrían ese beneficio de 50 euros, que yo no sé si será un beneficio bruto o será un beneficio líquido, así que se llevan todos esos 50 euros, se los lleva Sony, o parte de ello va a la distribución, parte de eso va a otra cosa, a los impuestos, a no sé qué, no sé cuánto, yo no sé cuánto se quedan, pero bueno, tienen ganancias a partir de ahí, de acuerdo. Pero con la digital dice que están perdiendo alrededor de 40 pavos, vale, por el tema de que los lectores no son tan caros, le da más o menos un valor de 60 euros al lector o yo que sé qué. No sé exactamente el valor que le está dando, pero dice que la pérdida son de 40 euros por videoconsola vendida. No es raro, es decir, no es raro que una empresa venda un producto a pérdidas al principio para luego sacar beneficio de otro lado. Pero es verdad que cuanto menos llamativo. Se dice de hecho que Microsoft ha estado vendiendo a pérdida la consola y bueno, eso ya lo sabremos más adelante si la está vendiendo a pérdida o no. En el caso de la Series S yo creo que no, porque ahí sí se nota que han quitado cositas para que esa consola no suponga una pérdida, o si la está vendiendo a pérdidas creo que no será demasiada. Ya lo veremos más adelante si alguna vez hacen un diagnóstico sobre el coste de producción de la consola, se suele hacer al poco tiempo. Y bueno, yo no sé si esto lo han querido forzar, a última hora han querido poner ese precio y que realmente, tal y como se estaba especulando, la versión digital iba a ser $450, en plan, que saliese lo justo, para que tuvieran un mínimo de beneficio, o al menos para no tener pérdidas. Pero quién sabe si es que a última hora precisamente la rebaja es de la versión digital para seguir teniendo esa cuota de mercado, tener una consola barata. Según este hombre, es una cagada por parte de Sony, según este hombre. Aquí mi análisis sobre esto viene hacia otro punto, que es el que indica a continuación y el cual yo quiero desarrollar. En sus declaraciones, el analista advierte que Sony estaría perdiendo dinero en la fabricación de cada PlayStation 5 digital, una cantidad que ni siquiera se compensaría con la venta de juegos digitales. Ojo a esto, que deja a la compañía más beneficios que los juegos físicos. Evidentemente, el digital siempre acaba dando más que el físico. Ganan 6 euros más por juego digital que de lo que ganarían de la otra manera, pero aún así tendrían que vender muchos juegos para cubrir la pérdida, y creo que es poco probable que tantas personas compren tanto un juego, y así. Y no solo por el tema de los precios, que alguno veo que está pensando que voy a salir por ahí, no solo por el tema de los precios de los videojuegos, que también. Lo que pasa que es que, a ver, PlayStation 5 y PlayStation en general, si en algo se basa mucho también, además de que vende mucho de forma digital, efectivamente, vende bastante, más de lo que la gente se piensa, no tiene un servicio tipo Game Pass, no tiene algo así. Y al no tener eso, tener una consola solo digital, a mí lo que me vino a la cabeza conforme vi la consola, y de hecho lo dejé aquí caer por un vídeo, eso para mí era la PlayStation 5 versión Fortnite. Y no solo porque se juega al Fortnite, sino yo que sé, digo al Fortnite por no decir el Rocket League, el Genshin Impact y así otros muchos videojuegos free to play que puedes jugar ahí de manera gratuita. Digo, vale, yo creo que eso va a estar enfocado ahí para esos jugadores ultra mega hiper super casuals, y vamos, es lo más casual del mundo metido ahí en esa consola, que gaste lo menos posible porque no se va a gastar dinero prácticamente en videojuegos, ya que todo lo va a jugar free to play, salvo las cartitas, las skins y todas esas cosas que ya son cosas que va a Electronic Arts, a Epic Games, y yo no sé cuánto rasca Sony de ese lado. Vale. Claro, es que me pongo a pensar ahora que dice esto este hombre, me pongo a pensar ahora y digo, vamos a ver, entonces, este tipo de jugadores, los que solo juegan al Fortnite, solo juegan al Rocket League, solo juegan este tipo de juegos, yo no creo que ninguno de esos se compre más de 6 juegos por generación. Juegos como tales, juegos, ya no estoy hablando de accesorios, chorraditas, no, juegos como tal. Yo no creo que ninguno llegue a comprar tanto ni de santa coña. Ni de coña llegue a comprar tanto. Básicamente por su actitud personal, es decir, van a hacer por el juego gratuito para divertirse, y no digo que no, es decir, son juegos muy divertidos. Pero ahora, yo no sé esta estrategia cómo le va a ir a largo plazo, si va a ser simplemente por engordar el número de consolas vendidas, o yo que sé qué es lo que tienen en la cabeza, porque si dice que ganan 6 euros por cada videojuego pero pierden 40 euros por cada consola, estaríamos hablando de que tendrían que vender alrededor de 7 juegos para compensar esa pérdida. Vender juegos, ojo, tal cual, juegos completos. Y una cosa que tienen los juegos digitales es que apenas bajan de precio.
es que me pongo a pensar, y es una de las cosas buenas que sigue teniendo el formato físico, que rápidamente baja de precio. El juego digital, en cambio, yo muchos juegos que veis en físico aquí, los veo en las tiendas a 30, 20 euros, así, pasados 5 o 6 meses, cosas así, para Black Friday sobre todo, bajan mucho de precio. Pero luego vas a la tienda, ves las versiones digitales y dices, ¿por qué sigue valiendo este juego 60, 70 euros y ahora 80? Y ahora se viene la época de los 80 euros, pero bueno, poniéndolo a 70, generación actual, 60, 70 euros. Es que no veo yo realmente a la gente comprándose, gastándose ciento y pico euros de juegos más. Es que al final eso es lo que dice a continuación. Dice, para Michael Patcher dice que además la diferencia de precio en ambas versiones es tan poca que los jugadores preferirán comprar la versión estándar. No creo que muchos consumidores prefieran ahorrar ese dinero. Creo que la mayoría preferirían tener el selector de discos y así tener la opción de llevarse los juegos a casa de su amigo, venderlos o lo que sea. Y efectivamente, ahora voy con ese tema. Pero es que a partir de ahí, lo dicho, esa diferencia de precio de poder comprarte los juegos un poco más baratos en físico que en digital, al menos insisto en el caso de PlayStation que no te ofrece ese otro tipo de servicios o ese tipo de rebajas que sí te ofrecen otras compañías. Al no tener eso, ese gasto de más que acabas teniendo que hacer en juegos digitales, al final es que te compensa comprarte la PlayStation 5 con lector, ya indiferentemente de todo lo que pueda ser esa videoconsola. Y efectivamente la PlayStation 5 digital, insisto que me extraña mucho que no haya dado lugar a este tipo de debates mucho antes. Que estamos ahora a punto de salir la videoconsola, es ahora cuando la gente se está empezando a plantear eso, en plan, ¿y esto realmente qué sentido tiene comprar una PlayStation 5 digital? Yo voy a plantear esta pregunta a vosotros y vosotras, ¿os pensáis comprar la consola o no? De la manera, digamos, menos parcial posible. Intentad comentar qué tipo de cosas os empujarían a gastaros eso en esa consola. Sí, claro, si solo vais a tener un juego, efectivamente sí te vale la pena comprarte esa videoconsola. Y juego, lo dicho, tipo free to play, todo ese tipo de cosas. Te ahorras esos 100 euritos y nunca más vuelves a gastarte dinero en un videojuego. En el preciso momento en el que te compras un par de juegos, en ese preciso momento, un par de juegos, precio de salida, precio más o menos estándar, ya te sale más a cuento haberte comprado la versión de disco. Ya te sale más a cuento por cualquier cosa, no solo por videojuegos, sino porque ponga ahí un disco de música, yo que sé, por cualquier otro tipo de funcionalidad que te otorga ya tener el formato físico. A partir de ahí es que es cuanto menos curioso, aparte lo dicho de prestar los videojuegos y todo eso, que es algo que se ha vuelto muy engorroso hoy en día, y más sobre todo si no le pones ese almacenamiento externo, esa cosa que te dé un acceso rápido para tener un videojuego instalado en un sitio, llevártelo a casa de tu amiguito y decir, pues aquí tengo mi disco duro y tal, ¡pumba! Y paso el videojuego. Ahí va a haber un poco de complicaciones, no solo pasarlo, sino el hecho de jugarlo directamente, que eso veremos a ver qué tipo de complicaciones, lo veremos, insisto, cuando alguien analice ese tipo de cosas con la videoconsola. Cuando haya ese tipo de análisis ya veremos qué es lo que nos puede ofrecer y qué dificultades va a tener eso, pero insisto, con lo que es la versión digital, yo es que todo lo veo complicaciones. Al no ofrecerte nada más, yo solo veo complicaciones con esa videoconsola. De hecho, me extraña que en algunas tiendas la videoconsola se haya agotado. Evidentemente tendrán pocas unidades, es lo típico que suele pasar. Hay pocas unidades, se agota rápido, el efecto necesidad y eso que he comentado en tantos vídeos. Y bueno, cierra esto diciendo que dice que esas son las razones que el analista considera claves para decir que Sony la ha pifiado con la PlayStation 5 Digital Edition, aunque admite que aseverar esto en este momento es tan temprano de la generación y con unas cifras tan poco desarrolladas, que todo esto, digamos que, bueno, de momento es una estimación que él hace a nivel personal y todo eso, bueno, lo ya he comentado. Pero en fin, sobre todo esto, ¿qué pensáis vosotros y vosotras? La PlayStation 5 digital será, tanto que se habla de las consolas que van a ser un lastre para la generación siguiente y todo eso, con las series S y tal. Esto a lo mejor lo que acaba siendo un lastre para la propia empresa Sony. Acaba siendo para la propia empresa Sony la que acabará perdiendo dinero con esta videoconsola. Lo dicho es que no veo a ese público gastándose tanto dinero en videojuegos, teniendo en cuenta el público al que va enfocado la consola. No lo veo, yo no sé.
Claro, todo esto cerrándonos a las cifras que nos ha dado este hombre. Y todo esto pensando, por supuesto, en mis amigos herederos empresariales que, bueno, se preocupan mucho de las ganancias de una empresa, del número de consolas vendidas, de las pérdidas, de todo esto. Ahora van a vender juegos a 80 euros, el otro gana menos porque lo tienen en un servicio de alquiler, solo pagan 1 euro aquí, 1 euro allá. Pues bueno, aquí ya directamente estaríamos hablando, según dice este analista, de números en negativo para Sony por cada consola vendida. La verdad, se ha quedado un tema bastante interesante para plantear a largo plazo, pero lo dicho, como siempre, pues tenéis la caja de comentarios para dejar todas vuestras opiniones sobre este tema, y como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.